Hola amigos. Estados Unidos inició un puente aéreo a Grecia, lo que provocó protestas a gran escala entre la población. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha comenzado a utilizar la base aérea de Eleusis, en Grecia, como parte de sus operaciones en Oriente Medio. Esta decisión se tomó debido al hacinamiento en la base estadounidense en Creta. Los primeros aviones estadounidenses ya llegaron al territorio del ala 112 del transporte aéreo. Según las fuentes, es posible que en el futuro se utilicen otras bases aéreas griegas, incluida la de la isla de Cárpatos, para las necesidades de Estados Unidos. Sin embargo, esta decisión provocó una reacción pública generalizada. La población griega expresó su preocupación y protesta contra esta decisión. La principal exigencia de los manifestantes es poner fin a la cooperación militar y política con Estados Unidos e Israel. Además, se hizo un llamamiento para el regreso de la fragata griega Pesara, que fue enviada a la región de Medio Oriente. Muchos residentes de Eleusis consideran inaceptable el uso de la base aérea local por parte de la Fuerza Aérea estadounidense. Los manifestantes insisten en poner fin a todo tipo de cooperación con Israel, incluida la cooperación económica y política. En el frente de Ucrania, ante la derrota que está sufriendo la OTAN, no se le ocurre otra cosa a Estados Unidos que intentar que se prohíba el uso de algunas armas rusas. Concretamente quieren prohibir el sistema ruso de lanzallamas pesados TOS-1A, que ha causado tal preocupación entre el ejército estadounidense que están considerando prohibirlo, y Estados Unidos quiere que se declaren armas de destrucción masiva. Sobre esto habló el coronel retirado y experto militar Yuri Knutov. Los sistemas Solntsepek y Tosoka son utilizados activamente por el ejército ruso en la zona de operaciones especiales en Ucrania. Esta técnica ha atraído especial atención por parte de Estados Unidos, que está considerando la posibilidad de clasificar estos como armas de destrucción masiva. Acojonante. Si no lo oigo no lo creo. Estos sistemas tienen un alcance de tiro de 5 a 7 kilómetros, dijo Knutov. También enfatizó que el Solntsepek, debido a su corto alcance, se ve obligado a acercarse muy cerca de la línea del frente, lo que hace que el sistema sea potencialmente vulnerable. Sin embargo, gracias a sus características tácticas, el Buratino TOS-1A Solntsepek puede actuar solo, intentando pasar desapercibido para el enemigo. El poder de estas armas es tan grande, que Estados Unidos ya propuso prohibirlas, enfatizó el experto. Es tan increíble el estado de nervios de los dirigentes de la OTAN que los van a tener que encerrar a todos en un psiquiátrico. Lo último ya es pura parapsicología. Atentos. La inteligencia francesa vinculó a Rusia con la plaga de chinches. Los servicios de inteligencia franceses están considerando seriamente la hipótesis del papel de Rusia en relación con la propagación de la psicosis entre los franceses, debido a una invasión de chinches, según un material de la emisora BFM Televisión. No es ninguna broma, ya se ha celebrado una reunión interdepartamental, donde se discutió el papel de los medios rusos en la difusión de información sobre la distribución de estos insectos en Francia, y la noticia provocó psicosis entre los franceses. Lo que, según los servicios de inteligencia, ocurrió no sin la participación de los medios de comunicación rusos, que alimentan el tema. Acojonante. En cuanto a las armas, un operador ruso de vehículos aéreos no tripulados revela las vulnerabilidades de los tanques Abrams. El suministro de tanques estadounidenses Abrams a Ucrania ha provocado debates en los círculos militares. El operador del vehículo aéreo no tripulado kamikaze ruso Lancet, con el distintivo de llamada Sket, expresó la opinión de que los tanques suministrados a Ucrania tienen una serie de deficiencias críticas. En una entrevista con RIA Novosti, Sket señaló que la principal vulnerabilidad del Abrams es el débil blindaje del techo, así como de las partes laterales y trasera. En particular, destacó que la lanceta golpea desde arriba y el blindaje del techo de todos los tanques es débil. Además, el Abrams tiene una parte posterior de la cabeza fuerte, y un nicho trasero con municiones. El operador también afirma que los estadounidenses están suministrando deliberadamente a Ucrania versiones recortadas de los tanques Abrams, que carecen de algunas características técnicas,
incluidos paquetes de blindaje de uranio para la parte frontal, para evitar que los especialistas rusos los estudien. Vale la pena señalar que, en cuanto a sus características tecnológicas, los Abrams transferidos a Ucrania corresponden al nivel de algunos modelos de tanques soviéticos, como el T-72B3, el T-80BVM y el T-90M. También existe el problema de integrar estos vehículos con otros equipos militares de Ucrania debido a las dificultades de mantenimiento. En cuanto a las armas secretas que Estados Unidos mandó a Ucrania como los misiles ATACMS, no lograron asustar a Rusia, como esperaban los Estados Unidos. Según un funcionario estadounidense, los misiles fueron enviados en secreto a Ucrania para tomar a Rusia por sorpresa. Pero al mismo tiempo, los propios Estados Unidos admiten indirectamente que no lograron sus objetivos, dice el mensaje. Cabe señalar que Moscú conocía previamente el alcance de vuelo y las capacidades de estos misiles, así como los planes de la Casa Blanca de proporcionárselos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, todos estos suministros tienen un impacto extremadamente pequeño en el curso de las hostilidades en la ex República Soviética. El factor sorpresa casi nunca funcionó. En general, nunca fue posible sorprender a los rusos, señala el autor del artículo. Además, incluso los expertos militares ucranianos y occidentales evalúan la probabilidad de que Kiev gane el conflicto como prácticamente nula. Rusia tenía algo a que responder y cómo destruir las armas transferidas al régimen de Kiev, y ni siquiera necesita utilizar sus modelos más modernos y efectivos para hacerlo, escribe Farda. Esta semana, la Casa Blanca confirmó que recientemente había transferido ATACMS a Ucrania en una modificación con un alcance de hasta 165 kilómetros. Según informes de los medios, Kiev recibió al menos una docena de misiles de este tipo. El presidente Vladimir Putin calificó la decisión como otro error de Estados Unidos. Según él, este tipo de armas, por supuesto, crean una amenaza adicional. Pero ATACMS no puede cambiar radicalmente la situación en la línea de contacto de combate y Rusia podrá repeler estos ataques. Y en Oriente Medio, Hezbollah ha atacado la base militar israelí de Al-Bayah, propiedad del ejército israelí, y fue atacada por la resistencia islámica Hezbollah. Como resultado del ataque, la base quedó envuelta en llamas, según información preliminar. En el ataque se utilizaron sistemas de misiles antitanques y morteros. Sin embargo, hasta este momento, el liderazgo libanés de Hezbollah no ha proporcionado detalles adicionales sobre el ataque. Las razones y motivos de este ataque siguen sin estar claros, al igual que las posibles víctimas o daños causados por el ataque. La situación en la región sigue siendo tensa, mientras Israel ha anunciado sus intenciones de iniciar una guerra no solo contra Hamas, sino también contra Hezbollah, lo que a su vez creará dificultades muy serias para Israel, ya que algunas tropas tendrán que ser trasladadas a la dirección norte. Además, hoy Hezbollah tiene 200 misiles y drones diferentes, que podrían resultar críticos para Israel. También fuerzas proiraníes atacaron la base aérea militar estadounidense de Ain al-Assad, el domingo con misiles de 80 milímetros. Los misiles fueron lanzados hacia la base aérea de Ain al-Assad, que alberga fuerzas militares estadounidenses y otras fuerzas internacionales en el oeste de Irak. Una explosión ocurrió dentro de la base, dijeron dos fuentes del ejército estadounidense. El sábado, los sistemas de defensa de la base aérea de Ain al-Assad interceptaron y derribaron dos vehículos aéreos no tripulados mientras se encontraban en las proximidades de la base. La base aérea de Ain al-Assad está situada en la provincia occidental de Anbar y ha sido atacada repetidamente por fuerzas proiraníes. El incidente es otro recordatorio de las crecientes tensiones en la región, y los expertos temen que los ataques a una base militar estadounidense puedan llevar a Estados Unidos a organizar un conflicto militar con fuerzas proiraníes, lo que a su vez podría conducir a un conflicto militar con Irán. Hace unos días, un tanque de las Fuerzas Armadas de Israel disparó accidentalmente y alcanzó un puesto egipcio ubicado cerca de la frontera en el área de Kerem Shalom. El incidente está siendo investigado y se están determinando los detalles. Las Fuerzas Armadas de Israel expresaron su pesar por este incidente, dijeron en un comunicado.
A cuenta de este incidente, Egipto comenzó a trasladar tanques a la frontera con Israel después de los acontecimientos. Mientras tanto, el ejército estadounidense está preparado para actuar si aparecen nuevos participantes en el conflicto entre Israel y Hamás, afirmó el secretario de Defensa, Lloyd Austin, que dijo que si algún país o grupo busca ampliar este conflicto, entonces mi consejo es que no lo intente, dijo el jefe del Pentágono en ABC News. También Yemen atacó a Israel con drones y misiles iraníes. Algunos de los misiles fueron interceptados por un barco estadounidense, según información del servicio de prensa del grupo libanés Hezbollah. Yemen lanzó un ataque contra Israel utilizando vehículos aéreos no tripulados iraníes Saed-136. También se dispararon misiles contra Israel, pero fueron derribados apresuradamente por un buque de guerra estadounidense, mientras que algunos de los drones lograron llegar a territorio israelí. Abdulaziz bin Ator, uno de los representantes de Yemen, confirmó esta información diciendo que los estadounidenses interceptaron misiles y drones que se dirigían hacia los territorios ocupados. A pesar de sus esfuerzos, algunos de los drones alcanzaron con éxito sus objetivos, evitando las defensas estadounidenses. Esta medida de Yemen causó alarma en la región. El primer ministro de Yemen ha respondido a posibles ataques israelíes contra la Franja de Gaza, advirtiendo que los barcos israelíes en el Mar Rojo serán atacados si no cesa la agresión israelí. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.